asirios, babilonios, persas. 3 imperios, 3 fracasos. La misma maldita piedra en el zapato. Imagina ser el hombre más poderoso del mundo y que una roca se ría en tu cara. 800 metros de agua. Eso era todo lo que separaba a los imperios más grandes de la historia de su mayor humillación. Los generales llegaban con armaduras de oro. Rabia pura. Desde la orilla solo podían mirar. En la isla de Tiro, los ciudadanos brindaban con vino frío. En la costa, los soldados masticaban arena y bebían sudor. Asirios, babilonios, persas, todos fracasaron. 13 años de asedio babilonio para nada. Barcos podridos, tesoros evaporados, generales que perdieron el pelo por el estrés de no poder dar un solo paso hacia el frente. Tiro no era una ciudad. Era un insulto flotante, un nudo que nadie podía desatar. Hasta que llegó un tipo que no sabía lo que era un imposible. Alejandro Magno no quería cruzar el mar. Quería matarlo. Escucha bien este sonido. ¡Crack! Es el golpe del primer bloque de piedra hundiéndose en el abismo. Alejandro está borrando el océano del mapa para agarrar a la ciudad por la garganta. La isla está a punto de dejar de existir. Y lo que viene ahora cambió la geografía del planeta para siempre. Los generales miraban Tiro y cometían el mismo error: subestimar una roca. Miraban la ciudad y veían un punto insignificante. Una isla rodeada de agua que parecía fácil de aplastar. Se equivocaban. Mientras los generales masticaban arena y bebían sudor bajo el sol, dentro de Tiro se brindaba con copas llenas. El viento les soplaba el olor del pan recién horneado justo en la nariz a unos tipos que solo tenían polvo para cenar. No era una ciudad, era un insulto flotante con vistas al mar. Conquistarla parecía un trámite. La realidad fue un baño de sangre y frustración. Tiro no se construyó para lucirse, se construyó para resistir. Sus habitantes no miraban la tierra, miraban el horizonte, su riqueza, su comida, su vida, todo venía del azul. Esa obsesión con el mar creó una mentalidad distinta. Donde otros veían fronteras, ellos veían rutas. Donde otros levantaban muros de tierra, ellos dominaban el abismo. Eran inalcanzables. ¿Por qué? Por la geografía. La ciudad principal dormía protegida por el mar. No era un charco. Eran cientos de metros de agua profunda, separando sus murallas de cualquier iluminado con una espada. Para un mercader, era el paraíso. Para un general, un infierno logístico que te dejaba con cara de idiota, mascando bilis y perdiendo los estribos en la orilla. Podías llegar a la costa, podías mirar las torres, podías gritarle al océano hasta desgarrarte la garganta, pero ahí te quedabas, con los pies mojados y sin poder dar un solo paso. Cada soldado, cada caballo, cada pesada piedra de asedio chocaba contra una barrera que no se rompe con acero: el océano. Y mientras los invasores se pudrían en la playa buscando una solución milagrosa, la ciudad seguía respirando. Sus puertos no paraban. Los barcos entraban y salían, burlándose del bloqueo. Los suministros no dejaban de fluir. Intentar asediar Tiro era como tratar de estrangular a alguien que tiene pulmones de repuesto. Los imperios de la antigüedad aprendieron una verdad amarga. Tomar Tiro no exigía solo fuerza, exigía una paciencia inhumana, y casi nadie tenía tanto tiempo antes de volverse loco frente a esa roca soberbia. Hasta que la inercia se quebró. Se acabaron los gritos inútiles desde la orilla. Alejandro no llegó para contemplar el abismo. Llegó para sepultarlo bajo toneladas de escombros.
La isla estaba a punto de dejar de serlo. Mucho antes de Alejandro, otro gigante decidió que era hora de silenciar la insolencia de Tiro. Los asirios. En aquella época, pocas palabras provocaban más miedo. El olor a ceniza de las ciudades quemadas viajaba kilómetros por el desierto. Los reyes se rendían. Las murallas terminaban convertidas en escombros. Cuando el imperio asirio fijaba los ojos en un objetivo, la historia terminaba rápido. Tiro parecía el siguiente nombre de la lista. No ocurrió. Los asirios llegaron con la confianza de quien aplasta cráneos por deporte. Miraron la isla y pensaron lo mismo que tantos otros después. ¿Cuánto puede resistir una roca en medio del agua? La respuesta llegó lentamente, demasiado lentamente. Pasaban los meses, luego los años. Dentro de los muros, la vida era un infierno de sal y hacinamiento. El aire apestaba a pescado rancio y a piel humana sin lavar, pero los estómagos seguían llenos. Desde las almenas, los ciudadanos veían cómo el imperio más temido del planeta se consumía intentando resolver un problema absurdo. Podían dominar la tierra, pero la ciudad no estaba en la tierra. Aquello volvía locos a los estrategas. Cada plan terminaba chocando contra la misma realidad. El mar seguía protegiendo a Tiro, y cuanto más duraba el asedio, más caro se volvía el orgullo. Los soldados necesitaban comida. Los barcos se pudrían. En las tiendas de mando, el silencio solo se rompía por un sonido metálico y constante. El golpeteo de las últimas monedas sobre la mesa de madera. El tesoro se evaporaba. Los generales apretaban tanto la mandíbula que el crujido de sus propios dientes se oía por encima del mapa de guerra. El reloj avanzaba. Tiro seguía respirando. Lo humillante era que la ciudad ni siquiera necesitaba derrotar al imperio asirio. Solo necesitaba no morir. Cada día que sobrevivía era una bofetada. Cada mes hacía que el costo político y militar creciera un poco más. Poco a poco, la pregunta dejó de ser cómo conquistar Tiro. La pregunta pasó a ser si quedaba algo en las arcas para seguir intentándolo. Esa era la trampa. Tiro había descubierto algo que muy pocas ciudades comprendieron. A veces, la mejor forma de vencer a un gigante no es destruirlo. Es obligarlo a gastar más tiempo, más hombres y más sangre de la que puede permitirse perder. Los asirios aprendieron esa lección primero. No serían los últimos. Los asirios se fueron. Tiro seguía allí. Los años pasaron. Los mercaderes cruzaban el Mediterráneo. Los puertos funcionaban. Las monedas cambiaban de manos, como si nada hubiera ocurrido. Pero el horizonte se llenó de polvo. Nabucodonosor II no venía a parlamentar. Venía a asfixiar. Esta vez, la paciencia se estiró hasta romperse. Si los asirios intentaron quebrar a Tiro, Babilonia decidió enterrarla bajo el peso del tiempo. 13 años de asedio. Apretar, esperar, cortar rutas, presionar. La lógica parecía impecable. Ninguna ciudad resiste una década de hambre. O eso creía el rey de reyes. Lo que no calculó fue que terminaría perdiendo el reino, el dinero y hasta el pelo por culpa de una roca que se negaba a hundirse. Una humillación cara y sobre todo muy calva. Las estaciones cambiaban, los niños nacían, los ancianos morían y el cerco seguía allí, como una enfermedad que no mata, pero agota. En los campamentos babilonios el aire olía a sudor rancio. Los hombros se pelaban cargando escombros para rampas que el mar siempre devoraba. Sus cabezas estaban calvas por el roce eterno de los cascos de bronce. Eran hombres de tierra intentando vencer al agua. Las tiendas se pudrían,
las cuerdas se cortaban, la madera crujía, todo envejecía, menos Tiro. Desde las murallas, los fenicios veían cómo el imperio se desgastaba solo. Los oficiales cambiaban, los generales morían de fiebres, pero la ciudad permanecía. Aquello era una pesadilla. No luchaban contra una fortaleza, luchaban contra el reloj, y el tiempo no acepta sobornos. Las monedas desaparecían de las arcas, los suministros se agotaban, los hombres se enfermaban antes de tocar un solo ladrillo enemigo. El mar seguía haciendo lo suyo, proteger a los suyos. El asedio dejó de ser una estrategia para ser una obsesión tóxica. Una de esas decisiones donde has perdido tanto que ya no puedes parar. Cada nuevo año era una bofetada a la reputación de Babilonia. Tiro ya no era un enemigo, era una humillación pública. Cuanto más intentaban doblegarla, más clara era la verdad. Tal vez Tiro fue construida para que el tiempo mismo se rompiera los dientes contra ella. Y si Nabucodonosor no podía mover esa piedra, quizá la isla era mucho más peligrosa de lo que decían los mapas. Después de los asirios y de los babilonios, algo quedó claro. El problema no era la falta de fuerza, ni de hombres, mucho menos de ambición. Los imperios que rodeaban Tiro tenían de sobra las tres cosas. Lo que no tenían era respuesta para una ciudad con reglas diferentes. La mayoría de las ciudades antiguas dependían de la tierra. Si cortabas los caminos, el hambre hacía el trabajo sucio. Tiro era otra cosa. Mientras los ejércitos miraban las murallas desde la costa, los barcos seguían apareciendo en el horizonte. Velas contra el mar, centinelas anunciando vida, grano, aceite, madera, metales. Todo seguía entrando. El aislamiento, el arma más vieja del mundo, era inútil. Intentar encerrar a Tiro era intentar encerrar al viento. Y mientras el oro tilintaba pesado en los muelles, en la arena solo se oía el crujido seco de costillas rotas por el hambre. El sonido de la moneda contra el sonido de los huesos golpeando la orilla. Los fenicios llevaban siglos navegando. Conocían corrientes y rutas que conectaban el mundo. Una red que funcionaba incluso con un ejército acampado frente a sus puertas. Tiro no estaba solo sobreviviendo. Estaba lucrando con la sangre de los invasores. El sudor salado de sus marineros valía más que los gritos de agonía en la costa. No dependía de sí misma. Dependía de un planeta conectado por agua. Los imperios pensaban en territorios. Los fenicios pensaban en distancias. Los generales calculaban kilómetros. Los mercaderes calculaban días de navegación. Pequeño en el mapa, letal en la realidad. Por eso los conquistadores caían en la trampa. Creían que atacaban una ciudad. En realidad, peleaban contra una red que respiraba bajo presión, capaz de enviar recursos y apoyo mucho después de que otros se hubieran rendido. Y había algo peor, algo que irritaba hasta la locura. Tiro ganaba dinero mientras resistía. No era una fortaleza aislada. Era una ciudad viva, comerciando, haciendo caja, como si el asedio fuera un problema de otro. Las reglas habían cambiado. Cada día que pasaba, el invasor era más pobre, y la ciudad tenía más motivos para aguantar. Los grandes imperios comprendieron una verdad incómoda. Las murallas eran impresionantes, pero no eran su defensa. Su defensa era el mar. Y mientras el mar fuera suyo, la fuerza de los gigantes no sería más que una pérdida de tiempo, cara y sangrienta. Pero los gigantes mueren. Y en el horizonte ya se asomaba un joven macedonio que no sabía perder. Alguien que decidió que
Si el mar protegía a Tiro, él simplemente borraría el mar del mapa. Tiro era una roca imposible. Siglos de reyes humillados y ejércitos que regresaban con las manos vacías. Los tirios veían gigantes llegar a la costa y sonreían. Sabían cómo terminaba la historia. El invasor siempre se cansaba del mar. Cuando Alejandro apareció en el horizonte, la ciudad ni se inmutó. Observaban desde las murallas a otro ejército instalándose frente al agua. Otro conquistador probando suerte contra una maldición que llevaba generaciones burlándose de imperios. Las torres dominaban el cielo. Los barcos entraban y salían. La isla era intocable. Pero Alejandro no miraba el mar como un obstáculo. Lo miraba como un error de diseño. Y los errores se corrigen. Recorrió la costa. Midió corrientes. Buscó la grieta invisible en una fortaleza perfecta. Lo que encontró no fue una debilidad en el muro. Fue una carnicería geográfica. Si el mar protegía a Tiro, el mar tenía que morir. No derrotarlo, no cruzarlo, borrarlo. La orden fue un delirio. Construir un camino de tierra y piedra desde la costa hasta la isla. Una cicatriz de escombros avanzando sobre el abismo. Los tirios se burlaron, hasta que el silencio de siglos se rompió de golpe. ¡Crack! El primer bloque de piedra golpeó el agua con una violencia que hizo vibrar los cimientos de la ciudad. El sonido sordo de los escombros hundiéndose en el canal fue un puñetazo a la confianza de Tiro. No era un ataque, era el sonido de la geografía siendo violada. Primero llegaron los obreros, luego el bosque entero talado. Piedras, troncos y tierra acumulándose sin descanso. Carretas vomitando escombros al vacío, robándole espacio al océano metro a metro. Tiro ya no se enfrentaba a un general. Se enfrentaba a un hombre que estaba asesinando el mar para llegar a sus gargantas. Durante siglos, el mar fue el único guardaespaldas de Tiro. Ningún ejército lo cruzaba, ningún rey resolvía el problema, y ningún imperio permanecía el tiempo suficiente para convertir la isla en una presa. El agua hacía el trabajo de 1000 divisiones. Por eso, cuando el primer estruendo de toneladas de roca golpeando el abismo resonó en el canal, los habitantes se rieron. Desde lo alto de las murallas escuchaban el sonido seco de aquellas piedras colosales, aplastando cascos y hundiéndose en el agua. Sentían el olor a sudor y sangre de miles de hombres que intentaban, a pura fuerza, domesticar el mar. Parecía arrogancia. Otros ya lo habían intentado. Todos habían fracasado. Pero los días pasaron, luego las semanas y después los meses. El camino seguía avanzando. El mar devoraba parte del progreso. Las tormentas arrancaban secciones enteras de la obra. Las corrientes arrastraban toneladas de roca hacia el fondo. Sin embargo, cada amanecer mostraba la misma imagen inquietante. La distancia entre la costa y la ciudad era cada vez menor. La confianza de los tirios comenzó a pudrirse. Lo que parecía ridículo se convirtió en incomodidad. La incomodidad se transformó en peligro. Y el peligro acabó convirtiéndose en algo que aquella ciudad no sentía desde hacía generaciones. Miedo. Por primera vez, el reloj no estaba torturando al invasor. Estaba torturando a Tiro. La ciudad reaccionó. Los tirios enviaron barcos de guerra para destrozar las obras. Lluvias de flechas cubrieron a los trabajadores. El fuego cayó sobre las vigas macedonias. Durante un momento pareció que el esfuerzo de Alejandro se derrumbaría. Pero él respondía a cada golpe con más hombres, más madera y más piedra. Cada bloque tragado por el mar era reemplazado.
Todo lo que ardía era reconstruido. Aquello ya no era solo una campaña militar, era una disputa de terquedad. De un lado estaba una ciudad convencida de que era inalcanzable. Del otro, un hombre incapaz de aceptar que algo estuviera fuera de su alcance. Mientras la tierra avanzaba sobre el agua, la verdad se volvió imposible de ignorar. Alejandro no estaba intentando superar las defensas de Tiro. Estaba eliminando la razón por la que esas defensas existían. Cuando la franja de tierra finalmente alcanzó la isla, una creencia que había sobrevivido durante siglos se hizo añicos. La idea de que Tiro era intocable murió en ese instante. El combate fue brutal, pero la batalla terminó antes de que el primer soldado escalara una muralla. La verdadera victoria de Alejandro fue geográfica. Transformó una isla en una península y obligó a marineros a luchar sobre el polvo. La caída de Tiro encierra una ironía histórica. La conquista no demostró que la ciudad fuera débil, demostró exactamente lo contrario. Para derribarla, fue necesario desgarrar el mapa y rediseñar el mundo. Los asirios fracasaron. Los babilonios fracasaron. Otros simplemente renunciaron. Alejandro venció porque decidió jugar un juego que nadie antes había tenido el valor o la locura de intentar. Hay una razón por la que seguimos hablando de Tiro más de 2000 años después. No fue la ciudad más grande de la antigüedad, no fue el imperio más rico, ni dejó detrás de sí un territorio inmenso. Lo que dejó fue un problema que durante siglos nadie consiguió resolver. Asirios, babilonios y otros conquistadores llegaron convencidos de que aquella isla era solo una cuestión de tiempo. Todos descubrieron lo mismo. Conquistar Tiro costaba mucho más de lo que parecía. Por eso la victoria de Alejandro resulta tan extraña. No porque lograra tomar la ciudad, sino por lo que tuvo que hacer para conseguirlo. No encontró una puerta secreta, no descubrió una debilidad oculta, no esperó que el hambre hiciera el trabajo. Cambió las reglas, tomó aquello que había protegido a Tiro durante generaciones y lo convirtió en un camino hacia sus murallas. Y quizá esa sea la verdadera medida de la resistencia de una ciudad, porque ser invencible no significa no caer nunca. Significa obligar a los mayores imperios de tu tiempo a fracasar. Significa sobrevivir a reyes, ejércitos y generaciones enteras. Y significa que, cuando finalmente llega alguien capaz de derrotarte, tenga que hacer algo que nadie antes se había atrevido siquiera a imaginar. Si para conquistar Tiro fue necesario cambiar la geografía, entonces quizá su leyenda no nació cuando cayó. Quizá nació mucho antes, cuando el mundo empezó a comprender que aquella pequeña ciudad no jugaba con las mismas reglas que todos los demás.